Gisela, un placer, como siempre, recibirte en nuestro programa. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Gisela. Bueno, estas semanas, particularmente esta última, ha sido dominada por la cotización del dólar, particularmente el dólar blue, que casi duplica al oficial, y estos movimientos preocupan a los argentinos. Sin duda que la incertidumbre por la que estamos atravesando influye, pero en resumidas cuentas, ¿cuáles son los factores que marcan estos cambios que hemos visto en la semana? Bueno, acá digamos que hemos visto en el mercado libre, digamos, de cambios, justamente movimientos en donde se queda reflejada claramente la incertidumbre por lo que está pasando en la economía argentina. Esta incertidumbre viene con todo el tema de qué va a pasar con la renegociación de la deuda. Recordemos que estamos en una semana de definición absoluta en donde si el 22 de mayo no llegamos a un acuerdo con los acreedores, el país posiblemente caiga en default. Entonces, esta situación se ve manifestada, este nerviosismo se ve manifestado justamente en el dólar que no está retenido por el cepo cambiario, digamos, que es el dólar blue, que es el dólar del mercado paralelo, pero también se ve reflejado en el dólar bolsa o el dólar contado con liqui, que son los dólares que se negocian en el sistema financiero. Entonces, de este modo vemos que, por un lado, este es uno de los principales factores que influye. La recesión económica producto de la pandemia, la cual se estima que lleguemos a fin de año cerca de un 7% de recesión o de decrecimiento del PBI, también es otro de los factores que influyen, sobre todo en los sectores que tienen algún excedente de dinero para invertir, ¿no? Es decir, que una recesión con una renegociación de deuda causa muchísima incertidumbre a la hora de poder decidir qué tipo de inversión realizar. Y por otro lado, tampoco hay inversiones en pesos que sean interesantes a la hora de sacar rentabilidades. Es decir, hoy las tasas de plazo fijo están aproximadamente en un 26%, los bonos en pesos están en alrededor de un 30%. Entonces, aquellas personas que han visto restringido su consumo y tienen un excedente para invertir, se terminan yendo, digamos, a los distintos dólares y no deciden invertir en instrumentos argentinos. Todo esto se suma también a la falta de confianza en la moneda, producto de la desvalorización por la inflación, en donde acá vemos el eterno círculo vicioso, digamos, que retroalimenta primero uno y después el otro, ¿no? Porque vemos que cuando se produce una disparada en el dólar, esto termina impactando después en precios, la inflación sube, a su vez se huye del peso porque es una moneda que no estaría garantizando su valor, entonces se va al dólar de nuevo y este círculo vicioso se repite permanentemente y en definitiva termina haciendo que la inflación se siga retroalimentando. Ahora, Gisela, ¿y qué debería ocurrir en esta cotización que estamos viendo hoy entre el oficial y el blue? ¿Cuál debe acercarse al otro? ¿Uno debe subir, el otro bajar? ¿Cuál sería la ecuación lógica? Bueno, acá hay toda una discusión, ¿no?, en el mercado. En realidad, si el Banco Central tiene que aumentar la cotización o si en realidad los otros dólares están exacerbados. Por un lado, tenemos un Banco Central que sus reservas están muy menguadas. Estamos en un 47.000 millones de dólares aproximadamente, pero las reservas netas terminarían siendo netas, sacando todos los préstamos que tenemos con China, los préstamos del Banco Mundial y demás, terminaríamos en 9.000 millones de dólares. Como para que la gente nos entienda, las reservas internacionales terminan siendo la rueda de auxilio que tiene un gobierno para poder amortiguar los golpes externos. Es decir, que hay que cuidarlas porque con esas reservas tenemos que pagar intereses de deuda, préstamos, importaciones y todo otro gasto que implique, digamos, atenciones al exterior, que tengan que hacerse de remesas de distintas empresas. Entonces, es, digamos, una variable que el gobierno tiene que cuidar. No obstante, por eso estamos viendo que el dólar del Banco Central viene acompañando paulatinamente los movimientos del dólar libre, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora está cerrando el dólar en 91 pesos si contamos, por ejemplo, el impuesto país. Pero por otro lado también vemos que se encuentra limitando y poniendo cada vez más controles a la hora de utilizar los diferentes dólares que tienen que ver con el sistema financiero. Y bueno, y el dólar blue es un dólar que en realidad siempre que hay un cepo en el mercado oficial aparece el mercado paralelo y claro, en realidad esta sería la cotización hoy que está marcando, digamos, el nerviosismo del mercado.
Ahora, esto en algún punto no sabemos cuánto, porque es muy difícil de determinar, pero en algún punto esto termina impactando nuevamente en precios y termina impactando nuevamente en la inflación. Es decir que, para resumirte, Ariel, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad con instrumentos en pesos que no son rentables. De hecho, el Banco Central viene disminuyendo la tasa de interés para que la economía real vea incentivos para invertir y no sea tan caro el acceso al crédito, con una economía donde se va a monetizar y bueno, hay una situación en la cual si el 22 de mayo no llegamos a un acuerdo con los acreedores, muy probablemente se caiga en default. Bueno, y mencionabas vos recién, dentro de este escenario, la inflación como otra de las variables importantes, que esta semana tuvo el indicador de abril del 1,5%, pero también particularmente en un contexto donde había, digamos, poca actividad en muchos rubros, y puntualmente aquel que se movió más, que es el de alimentos y bebidas, tuvo un incremento importante de un 3,2%. Esto es un indicador de que cuando la economía empiece a funcionar, sabremos cuándo, ¿puede haber un pico de inflación un poco más importante? Mira, yo creo que sí, este indicador la verdad que ha sido bastante atípico. Hay que tener en cuenta todas estas diferencias y estas cuestiones no metodológicas. Hubo muchos sectores que no se pudieron relevar en precios porque los encuestadores estaban en sus hogares o los negocios estaban cerrados. Entonces, esa es una situación que, si bien hay aproximaciones metodológicas y demás, termina influyendo. Pero sí también hay que decir que mucho se habla, por ejemplo, de que puede llegar a haber una hiperinflación, producto de que el Banco Central, la única manera hoy que tiene de financiarse es a través de la emisión monetaria, ¿no? Pero en realidad tenemos que ver o estudiar para poder llegar a esta conclusión el resto de las causas de la inflación. Por ejemplo, las tarifas hoy están completamente planchadas y lo hemos visto en el índice de inflación que no han influido en eso. El dólar, de algún modo, se lo mantiene a raya con pocas o devaluaciones muy chiquititas, justamente para que no se produzca esta gran escalada con respecto a la inflación. Y también una economía muy planchada, muy en recesión, que al no estar recalentada también haría que no se produzca este pico hiperinflacionario. No obstante, también tenemos que ver la cuestión de las expectativas, ¿no? Y yo creo que este año vamos a llegar a, no vamos a tener una hiperinflación, pero sí va a haber momentos de picos inflacionarios altos, en donde podamos tener números como el año pasado, donde hemos llegado a tener 3 o 4% de inflación en un mes. Ejemplo de esto es lo que ha pasado con los alimentos, ¿no? en la inflación de este mes. Claro, o sea que serían unos meses un tanto difíciles para la economía doméstica, particularmente en este contexto también de estancamiento de la economía. Y hablamos recién un poquito de la cotización del dólar, de las necesidades también un poco de la competitividad, si se puede decir así, pensando ya en un escenario de recuperación, que no sabemos bien cuándo se va a dar, obviamente, porque la prioridad hoy es que podamos pasar esta pandemia de la mejor forma, sin lamentar grandes daños para la salud del país. Pero imagino, el dólar todavía planchado y el mundo cerrado, vaca muerta, por ejemplo, para los argentinos, que era una expectativa hoy totalmente fuera de juego. ¿Qué escenario imaginás para el gobierno en los próximos meses, pasado estas semanas de pico de la enfermedad? Siempre en el plano económico, ¿no? Y vos sabés, Ariel, que en realidad no podemos dejar de mirar el contexto global. Porque en el contexto global, esta situación de pandemia, de shock de demanda, sumado al shock de oferta que se produjo en el sector del petróleo, realmente a nivel global se los llama los cisnes negros, pero si vemos el contexto global sumado a la Argentina, ya tenemos la tormenta perfecta, claro. Porque no tenemos que olvidar que nosotros veníamos de una situación de 3 de 4 años de recesión, donde el sector de la economía real venía muy, muy golpeado, con una economía financiera muy estresada y encima un proceso de renegociación de deuda que justamente haría que si la Argentina cae en default de nuevo es una mancha más, digamos, para la historia argentina con respecto a cómo cumple con sus acreedores, ¿no? Pero más allá de eso, la situación acá justamente tiene que ver con qué pase el 22 de mayo, donde el 22 de mayo tenemos 3 escenarios con respecto a la economía argentina, que puede ser que se renegocie, se llegue a un acuerdo con los acreedores, o que en definitiva no se llegue a un acuerdo y se declare el default, o la tercera opción, que se declare desierta la propuesta y se vuelva foja cero con una nueva negociación. El gobierno es consciente de esta situación porque, si bien
Hoy por hoy el mundo está cerrado, hemos visto se habla de una nueva globalización, se habla de una nueva normalidad, una globalización con mayores nacionalismos en todo el mundo, ¿no? Pero justamente donde en realidad los capitales vuelvan a sus lugares y donde haya menos flujo de capitales. En ese contexto, y justamente el Gobierno Nacional lo está viendo, es difícil que aún acordando con los acreedores haya un financiamiento de los sectores privados que fluya nuevamente hacia la Argentina. Pero puede complicar un default el financiamiento que pueda llegar a venir de organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial. Es por eso que esto se está mirando, porque esto plantearía, digamos, qué cantidad de divisas o qué cantidad de dinero tenemos para inyectar en la economía argentina y así poder hacer que la recuperación económica se plantee en B corta y no en U y no en L, como es el escenario que plantea justamente la situación actual. Claro, sin duda, Gisela, ya estamos en el final, pero sin duda lo que vos planteabas, estamos en un nuevo escenario, una nueva normalidad que va a tener cambios en el sistema productivo y variantes en muchas actividades que hoy tenemos, y sin duda esto también va a generar nuevas oportunidades y otras alternativas y otros escenarios en el contexto económico. Gisela, como siempre, gracias por tu participación y sobre todo por tu claridad para hacernos entender un poco los vaivenes de esta economía que tanto nos preocupa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto, Ariel.